premilenialismo histórico surge de este versículo que aparece en Apocalipsis 21. Dice, Apocalipsis 21, lo pueden leer conmigo, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y el que sigue dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y esta es la parte, y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, ¿qué es el premilenialismo histórico? El premilenialismo histórico se refiere a que Jesús gobernará 1000 años después de su venida. Pueden sentarse, ¿no? Después de su venida. ¿Qué significa eso? Que el Señor va a venir y va a gobernar 1000 años. Esa es la creencia histórica, por eso se llama milenarismo histórico, que es la creencia histórica del cristianismo. Amén. Ahora usted podrá decir, claro, es obvio al leer la Biblia que podríamos entender eso. Pero aquí vamos a leer lo que es historia. Y por eso voy a leerle algunos padres apostólicos y padres de la iglesia que hablaron de este tema. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, menciona al obispo de Hierápolis, que era Papías, ¿ya? Y Papías fue discípulo del apóstol Juan entre el 95 y entre esa época, pero él nació en el 60 y el 130, pero entre el 95 él fue obispo de Hierápolis, ¿ya? Entonces él tenía la creencia donde Eusebio menciona esto. Una de ellas, de las creencias de Papías, dice que después de la resurrección de los muertos habrá un milenio, por los versículos que acabamos de leer de Apocalipsis, ¿cierto? La primera resurrección, y reinarán con Cristo 1000 años, cuando se establecerá corporalmente el reino de Cristo sobre esta misma tierra. Amén. Entonces lo que decía Eusebio de Papías era que creía literalmente en un milenio, o sea, en un gobierno de Cristo por 1000 años después de su segunda venida. Amén. Y esto también lo creía Justino Mártir. En el diálogo con Trifón dijo: yo y muchos otros somos de esta opinión, entre paréntesis, premilenarismo, y creemos que tal cosa tendrá lugar como seguramente usted sabe, le dice a Trifón. Pero, por otra parte, le señalé que muchos que pertenecen a la fe pura y piadosa y son verdaderos cristianos piensan de otra manera. También habían otros que creían de otra manera. Ahora, usted puede saber que el cristianismo, cuando recién surgió en la época que se le llama el cristianismo primitivo, que es su época temprana en el primer siglo, no era como la información que tenemos ahora, que usted va a comprar una Biblia y tiene todos los libros en un compendio que se llama Biblia, que es todos los libros canónicos que usted considera inspirados porque se lo entregó la iglesia. En esa época no se tenían todos los libros inspirados. Primeramente se habló oralmente lo que enseñaron los apóstoles y después eso se escribió a lo que eran los evangelios. Después surgieron las cartas y así hasta el final el Apocalipsis. Entonces surgieron a lo largo de unos 90 años, más o menos de 90 años, entre 60 años, todos los evangelios y las cartas, entre el 50 y el 90 y un poco más. Entonces, los cristianos además estaban ubicados en diferentes locaciones, por lo tanto, cuando un escritor escribía en esa época, no inmediatamente se hacía la copia y se divulgaba todo el cristianismo mundial, sino que se leía sectorialmente y después en la divulgación del mensaje, en la copia de los escribas cristianos,
iban divulgando esta carta, pero la difusión del Evangelio o de cualquier una carta que estaba escrita por los apóstoles era muy lenta en la época. Imagínense que escribir una carta y después divulgarla era muy lenta, además de la persecución que surgía con el cristianismo. Es decir, no era fácil mantener una carta cristiana en el poder de alguien y que no fuese perseguido o que fuese matado por ser cristiano. Por lo tanto, el cristianismo no se divulgó fácilmente a través de las cartas. Por lo tanto, las creencias cristianas eran incompletas, para que lo vayan entendiendo. Es decir, no todos tenían el Apocalipsis de Juan. Algunos no lo tenían, por lo tanto no creían en lo que decía Juan hasta que les llegó la carta y pudieron confirmar lo que él enseñaba. Así como las cartas de Pablo, de apóstol Pedro, así como algunos evangelios. Por lo tanto, por ejemplo, el último evangelio que se escribió fue el evangelio del apóstol Juan. Por lo tanto, hay información del apóstol Juan que no está en los libros sinópticos, que son los 3 primeros evangelios. Por lo tanto, el cristianismo en su edad temprana empezaba a generar una doctrina a través de lo inspirado y que Dios entregó, y muchas personas interpretaban de una u otra forma. ¿Ven? Pero en el cristianismo primitivo surgió en el segundo siglo. Ya Irineo de León decía, con respecto al libro de Apocalipsis: los que han sido juzgados dignos de morar en el cielo irán allá, y los que sean dignos de disfrutar del paraíso irán en este, y los que sean dignos de la ciudad irán a ella, y en cada lugar los discípulos del Señor serán recibidos, pero habrá una diferencia entre los de la morada de los que producen fruto al 100% por uno, es decir, al 100 por uno, y al 60 por uno, y al 30 por uno, pues los que de esta manera el Salvador enseñó a aquellos que producen fruto al 100 por uno serán llevados al cielo, los de 60 por uno al paraíso y los de 30 por uno a la ciudad. Y por esta razón nuestro Señor dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Allá en la época de Irineo en la época del 150, ya al 200, él ya tenía varios libros en su poder, incluso el Apocalipsis. Por lo tanto, él interpretaba de la revelación entendible en su doctrina al ser obispo de Lyon en Francia. Él enseñaba que la parábola de los talentos y del 100, del 60 y del 30 significaba que cada persona, cada cristiano iba a recibir una recompensa diferente. Y en esa recompensa diferente, unos iban a gobernar, por ejemplo, en el cielo, porque él entendía que el reino impuesto por Jesús cuando venga en su segunda venida, las personas que tenían una mayor obra o los que tenían un mayor reconocimiento iban a estar más cerca de Dios gobernando en el cielo. Pero ese reino no iba a estar solamente en el cielo, sino que también en la tierra, es decir, en el milenio. Y en ese milenio iba a estar también una parte que se llama paraíso y otra parte que se llama la ciudad. La ciudad era la ciudad de Jerusalén. Entonces todos los que dieran un fruto menos del 30% iban a estar gobernando en el resto del mundo. Es decir, los cristianos iban a tener galardones diferentes. Amén. Ahora, y para Irineo, así como a muchos cristianos actuales, creen que el reino de Jesucristo va a ser solamente en el cielo. Otros creen que el reino de Jesucristo va a ser solamente en la tierra. Para Irineo, el gobierno de Jesucristo va a ser en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Amén. Por lo tanto, ese milenio iba a cumplirse en el cielo y en la tierra. Actualmente, Cristo reina en el cielo. Pero el acceso libre del ser humano de la tierra al cielo y del cielo a la tierra no está actualmente efectuándose. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, nosotros con un cuerpo transformado, lo que enseña es que nosotros vamos a tener el libre acceso de ir al cielo, si es que Dios nos da el permiso de ir al cielo o de bajar a la tierra, del cielo a la tierra. Amén. Pero esto es para darle un contexto de lo que es el milenio, ¿ya? Lo que es el milenio y lo que creían los padres de la iglesia y padres apostólicos en el primero y segundo siglo. Dice Tertuliano: pero nosotros que esperamos el reino prometido en la tierra antes del cielo y después de la resurrección durante 1000 años en la ciudad de Jerusalén, construida por Dios, descendiendo del cielo,
que el apóstol también llama nuestra madre desde arriba, confesamos que esto se ha predicho en las Escrituras y que se cumplirá. ¿Y qué se cumplirá? ¿Qué quiere decir? Tertuliano, Irineo, Justino, Papía, creía que literalmente, y eso es lo que creo yo, y es lo que cree muchas iglesias, sobre todo las bautistas y las pentecostales, creen en el reino literal de Cristo en la tierra por 1000 años. Amén. No sé si usted cree eso, pero bien puede creer en otra cosa. Ahora voy a contrastarle otra doctrina bíblica, histórica, que se llama amilenianismo. El amilenianismo surge desde Orígenes de Alejandría. Él ya es del tercer siglo. ¿Ya? Orígenes fue uno de los padres, los primeros teólogos al interpretar la Escritura de manera alegórica, es decir, él no creía en el milenio literal. No creía en un milenio literal. Por ejemplo, los católicos no creen en el milenio literal. Los anglicanos no creen en el milenio literal. Los amilenaristas son personas que no creen en un milenio literal. ¿Y de dónde surge la doctrina? No surge literalmente de Orígenes, sino que surge de Agustín. Pero él fue el precursor en interpretar el Apocalipsis de manera alegórica. Aunque se conservan citas directas de Orígenes sobre el milenio, se sabe que él interpretaba el milenio, mencionado en Apocalipsis 20, como un símbolo del reinado espiritual de Cristo en el corazón de los creyentes. Es decir, cuando usted tenía a Cristo en el corazón, estaba en el milenio, o sea, en el reino de Cristo. No como un periodo literal de 1000 años en la tierra. Esta perspectiva influyó significativamente en el desarrollo amilenarismo de la iglesia primitiva. Entonces después surge Agustín, y en La ciudad de Dios, en su libro, dice, inicialmente influenciado por la idea milenarista, desarrolló después una interpretación amilenarista. En el libro 20, capítulo 7, Agustín escribe, los 1000 años, por tanto, pueden entenderse como el tiempo de la iglesia en que los santos reinan con Cristo, tanto en el presente como en el futuro, aunque aún en la plenitud del reino venidero preparado para los benditos de Dios el Padre. Lo que creen los amilenaristas es que el reino de Cristo por 1000 años es figurativo y que actualmente existe. Se está dando y es ahora. Es decir, pero no surge de una interpretación moderna, es una interpretación antigua del tercer, cuarto y se termina de instaurar en el quinto siglo. ¿Ya? Entonces, personas que creen que el milenio está desde que Jesús ascendió al cielo, estableció el milenio para algunos y nosotros estamos en ese milenio. No es un milenio literal, no son 1000 años. El milenio es un símbolo de que Jesús reina a través de la iglesia. Agustín en el capítulo 9 del mismo libro dice, por tanto, los 1000 años pueden entenderse como el tiempo de la iglesia durante la cual el diablo está atado, es decir, no puede seducir a la iglesia. Ahora, para mí esta interpretación de Agustín no la encuentro tan verosímil, por decirlo de alguna forma, porque el diablo dice que el diablo no puede atacar a la iglesia. Y es cierto que la iglesia, desde toda su época hasta la historia, desde los primeros 300 años sobre todo, fue la iglesia más atacada y más destruida. Ahora, ¿atacarlo en qué sentido? A lo mejor moral o espiritual. Tampoco lo veo de esa forma, porque la iglesia se fue desmoralizando o fue amoralizándose en el tiempo, lo que surgió después, lo que es la iglesia católica ortodoxa y la iglesia católica romana, hasta llegar a la época de la Reforma con los protestantes en el 1500 y después surgir a la iglesia evangélica que estamos actualmente, que tampoco son los moralmente superiores, como dijo alguien. Entonces, en la siguiente tabla voy a darle, no sé casi se ve, parece que no se ve muy bien ahí. Dice,
padres de la iglesia y su postura escatológica. Y esto es citas históricas de personajes históricos que son obispos de la iglesia universal. Como les cité, Papías había dicho que el reino de Cristo era durante 1000 años. Eso es un premilenarista histórico. Irineo de Lyon: los justos reinarán con Cristo cuando venga desde los cielos y levantará de nuevo toda la creación por 1000 años. Eso lo dice Irineo. Justino Mártir: muchos son los cristianos que piensan como yo, que habrá una resurrección de los muertos y un reinado milenario en Jerusalén. Tertuliano: habrá un reinado futuro de Cristo en la tierra por 1000 años y el descanso sabático del séptimo milenio. Hipólito de Roma dice: después de 6000 años vendrá el sábado eterno. Cristo reinará 1000 años con sus santos. Eso lo dicen varios grupos cristianos en la época primitiva, desde a finales del primer siglo, segundo siglo, tercero. Pero también está la otra postura escatológica del milenio, que es el amilenarismo, que es Orígenes de Alejandría, que dice que los relatos del reino futuro no deben tomarse carnalmente, sino espiritualmente. Es decir, no es algo físico, es algo espiritual. Clemente de Alejandría dice que la resurrección y el juicio, pero sin referencia a un reinado milenial literal, usando mucho lenguaje alegórico, es decir, era una alegoría. Agustín de Hipona dice: el reino milenario es ahora, en el tiempo de la iglesia. Los 1000 años representan la plenitud simbólica del reinado de Cristo. Eusebio dice también, él creía, era amilenial, y criticaba a Papías por la postura milenarista histórica. Y Jerónimo dice: el reino de Cristo ya está en la iglesia, no esperamos un reino mundano futuro. Entonces tenemos dos posturas de la iglesia primitiva, una que surge un poco después, en el siglo III, en el IV y en el V, donde se establece, y desde ahí para adelante, del siglo V para adelante, la iglesia adoptó la postura amilenarista, no la postura premilenarista histórica. No creían que Cristo iba a reinar 1000 años, literales. La iglesia adoptó la postura amilenarista. Por eso, la iglesia católica romana no es como los evangélicos, y de dónde venimos nosotros que somos de un corte pentecostal, que creemos en el milenio histórico. Ellos creen en el amilenarismo, que no hay ningún milenio futuro. El milenio ya está acá. En cambio nosotros creemos que el milenio es futuro. Después viene la segunda venida de Cristo, establece un reinado de 1000 años. Amén. Entonces, ahí está la diferencia entre qué creer y qué interpretar. Porque ahora, los premilenaristas históricos tienen diferentes vertientes, y una de esas vertientes cristiana y escatológica es el postribulacionismo. El postribulacionismo es histórico, igual que el premilenarismo, surge de la misma época. Los padres apostólicos creían en el premilenarismo histórico, es decir, los primeros de finales del primer siglo, segundo siglo, tercero, creían que había un milenio literal y creían que Jesús iba a venir después de la gran tribulación. No sé si lo estoy enredando con tanto concepto. Me imagino que, como hemos hablado muchas veces de estos temas, a lo mejor están más o menos digeridos. Pero del quinto siglo para adelante, al creer que el reino de los 1000 años ya está en la tierra, como lo cree el catolicismo y lo creen muchas iglesias de la Reforma, como los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, muchos otros, los luteranos, creen en el amilenarismo. ¿Y esa qué implicancia tiene? Ahora, ¿para qué les hablo de esto? ¿Por qué implicancia tiene? Que ellos no esperan un anticristo. Porque si estamos en el milenio, no hay anticristo. Lo que sí creen es que va a venir Jesús en cualquier momento, pero no hay anticristo, no hay una gran tribulación, porque estamos en el milenio. En cambio, los premilenaristas históricos creemos en la gran tribulación, creemos que de esa gran tribulación
va a surgir el anticristo para hacer esa gran tribulación, esa gran persecución a la iglesia, que va a ser un pacto, que va a ser el Mesías del pueblo judío e islámico, que va a ser este personaje que va a buscar y destruir a los cristianos, y que producto de esa persecución y esa guerra que haga este personaje, va a venir Jesús a destruirlo y establecer un reino milenial. Los amilenaristas no creen en el anticristo, creen que el anticristo era Nerón. Nerón era el anticristo, o Domiciano, o Vespasiano, o algunos creen que es el hijo de Vespasiano, el general Tito Flavio Vespasiano. Pero no creen que hay un anticristo futuro, no creen que hay una gran tribulación. ¿Y quiénes son los que creen en el amilenarismo? Los preteristas. Los preteristas, están los preteristas parciales y los preteristas completos, que creen que incluso que estamos en el milenio y que Jesús no va a venir. Algunos de esa creencia, de ese corte de creencia milenarista, como ya estamos en el reino de Cristo, Cristo no va a venir por segunda vez de forma física, literal, sino que también es una representación simbólica. Entonces de ahí surgen dos facciones, unos de que creen que Jesús va a venir de forma física y otros que creen que ya Jesús no va a venir. Jesús ya está reinando de forma espiritual y su segunda venida es espiritual o simbólica. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Las implicaciones de creer una u otra cosa, ¿a qué deriva? En cambio, los que somos del corte premilenarista histórico, porque yo creo que la historia del cristianismo en sus bases tienen la doctrina desarrollada en la cual podemos nosotros ser alimentados de esa doctrina, podemos beber de esa doctrina e informarnos y educarnos si estamos bien instruidos en la palabra del Señor y no nos equivocamos, porque muchas personas leen mucha historia, son teólogos, pero no entienden nada. Las implicancias de creer una u otra cosa. Una vez me tocó debatir, hace muchos años, cuando recién me metí a los foros cristianos a debatir con otros cristianos, y me tocó debatir con un preterista. Me decía que incluso Jesús no va a venir porque era simbólico, ya la segunda venida está, y de hecho, como Jesús había muerto por los pecados, nosotros ya podíamos pecar, por tanto, porque ya estábamos libres de pecado. Entonces, llevaba la extrapolación de la interpretación a tal nivel. Y para seguir, esta es una tabla donde comparo cosas. Por ejemplo, la definición del premilenialismo es: Cristo vuelve antes del milenio literal a la tierra y gobierna por 1000 años. Ese es el premilenialismo histórico, ese es el concepto. La definición de ese concepto es: Cristo vuelve antes de los 1000 años y gobierna por 1000 años. Y establece un gobierno literal de 1000 años. El amilenarismo cree que el milenio es simbólico. Cristo reina ahora desde el cielo. ¿Ya? Y acá aparece otra postura escatológica que le quiero nombrar, que la hemos hablado muchas veces, que se llama dispensacionalismo clásico. ¿Qué es el dispensacionalismo clásico? El dispensacionalismo clásico surge con la iglesia pentecostal en Estados Unidos y viene de John Nelson Darby. No es una creencia de muchos años, tiene a lo más 200 años. ¿Ya? Ellos también creen en el milenio, como el histórico, pero ellos creen en un rapto secreto previo, el rapto secreto. Ustedes lo hemos escuchado muchas veces acá, ¿cierto? La diferencia es que el premilenialismo histórico cree que Jesús va a venir después de la gran tribulación, o sea, es decir, es post-tribulacionista, y esta surge en el siglo I, a finales del siglo I, en el siglo II,
con Papías, Justino, Ireneo, Tertuliano. El amilenarismo cree que Jesús gobierna simbólicamente, ya está el milenio establecido, y esta surgió en el tercer siglo por Agustín de Hipona, por Tomás de Aquino, bueno, y por Orígenes, quien fue el que inspiró. Es decir, se estableció ya en el siglo V. Y el dispensacionalismo clásico que cree en el rapto secreto y que cree en las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son 7 etapas, eras de la iglesia que quería Nelson Darby y que se transmitieron a la iglesia pentecostales, no a toda la iglesia, a las iglesias pentecostales. Y ellas crean en las 7 eras de la iglesia: el de la inocencia, el de la conciencia, el del gobierno humano, el de la promesa, el de la ley, el de la gracia. Y después en el reino del milenio. 7 dispensaciones. ¿Ya? Entonces, esta parte en 1830. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que usted le pregunta a un evangélico que un poco ha estudiado de escatología, cualquier evangélico, siempre le va a hablar del rapto secreto. Y que es bíblico, dice. Es bíblico y que tiene su versículo y tiene su interpretación y lo que deberíamos creer. Y usted no puede atacar ese tipo de doctrina porque usted está condenándose. Usted está hablando como una herejía. Es como decir que Jesús no es Dios. Es algo así para ellos. Pero es una doctrina que surge muy tempranamente, hace poco, o sea, muy tardíamente, y es muy temprana para nosotros. O sea, no es una creencia histórica. Incluso el amilenarismo es histórico. El dispensacionalismo no es histórico. Ni esas 7 dispensaciones, aunque podemos estar de acuerdo en que sí ocurrieron 7 etapas, a lo mejor de la humanidad, pero no en dispensaciones. Ahora, en el siguiente, en el anterior, por favor, él dice: ¿en qué se basa cada una de las interpretaciones? Cada una de las interpretaciones se basa, por ejemplo, el premilenarismo histórico se basa en leer los textos históricos de los padres de la iglesia, aparte de la Biblia. Aquí el problema no es la Biblia. Aquí no estamos hablando de un problema de la Biblia. La Biblia habla de un milenio, ¿cierto? El problema es la interpretación de la Biblia. El problema no es la Biblia, es problema de la interpretación de la Biblia. ¿Por qué yo no le cito versículos bíblicos? Porque lo que yo quiero es que usted entienda la historia de la iglesia, de cómo interpretó la Biblia. ¿Cierto? Porque yo si le digo una palabra, usted la puede entender de diferentes formas. Eso se llama interpretación. Porque si yo le digo una frase, puede usted esa frase interpretarla, cada uno puede interpretarla de diferentes formas. El problema no es la palabra de quien la dijo, el problema es cómo la entendió la persona que la escuchó o que la leyó o que a quien se le informó. O a quien dijo, mira, esta persona dijo esto. Y otra persona pesca eso y lo replica, y lo replica, y lo replica, y hasta el final llegamos a una interpretación de lo que se originó al principio. El problema acá no es la Biblia, el problema es el intérprete. Entonces, haciendo el ejercicio de cómo se interpreta la Biblia, el premilenarismo se basa en lo que es histórico gramatical, es decir, leemos lo que decía la Biblia, pero además leemos lo que interpretaron los discípulos de los apóstoles de lo que le enseñaron de la Biblia o lo que leyeron ellos, los escritos más tempranos. Es decir, ellos tenían la fuente más cercana. Por ejemplo, Papías era discípulo del apóstol Juan, así como Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, que a la vez después dejó un discípulo que se llama Ireneo de Lyon.
Por lo tanto, ellos estaban con la persona presente. Cuando escribió Apocalipsis, el apóstol Juan, Papía estaba con él. Y si él creía en un milenio literal, después volver en los siglos, pasen 50, 100, 200, 300 años, o pasen 2000 años, yo diga, es que Papía entendió mal. Y es lo que pasa con los pastores actuales. Leen la historia evangélica, leen la historia cristiana, leen la historia de la Iglesia Universal, pero sin embargo se atreven a decir que los apóstoles no quisieron decir una cosa cuando los contradicen a ellos. Si la doctrina que yo creo actualmente, leo a un padre de la iglesia, leo a un fundador, leo a un apóstol, leo al mismo Jesucristo y digo, no, es que se equivocó, no es que no lo supieron entender, es que lo malinterpretaron. Yo puedo leer la Biblia, usted puede leer la Biblia, podemos interpretar cosas, ¿cierto? Pero busquemos entonces a los discípulos que estuvieron más cercanos a ellos, casi entendieron como yo, o como usted, o como el pastor de acá. Y yo me puedo decir, sí, estaba equivocado. Era como usted decía. Pero lo que pasa con los apóstoles actuales y con los pastores actuales, como ellos son ungidos, pues ellos tienen una unción especial, no como usted. Usted es una persona de la banca. Yo estoy acá arriba, supongamos que yo soy el pastor. Yo estoy ungido de forma distinta, yo tengo una unción diferente. Cuando dice el apóstol Juan que todos tenemos la unción del santo y la unción misma os enseña todas las cosas. El pastor, el apóstol o el superarcángel que se haga nombrar, tienen el mismo Espíritu Santo que usted. No tiene un Espíritu Santo distinto ni una doble unción. Tienen la misma unción. Porque Dios, dice la Escritura, no da por medida, sino que da como Él quiere y como quiera repartir su Espíritu Santo. Pero Él, si usted le pide abundantemente, Él le va a dar abundantemente. Y no va a decirle, es que yo no te nombré pastor, no te puedo dar abundantemente. Pero ¿qué quiere decirle? Es que el pastor, como haya predicado muchas veces una doctrina para no reconocer el error de que no estaba inspirado por Dios cuando estaba enseñando cabeza de pescado, prefiere contradecir el texto, la historia o la teología real antes de contradecirse él mismo para no sentirse equivocado, para no reconocer delante de su iglesia que ha cometido un error de creerse apóstol, de creerse profeta, de creerse que hay que bautizar en el nombre de Él, de creerse que hay que nombrar 12 apóstoles, de creerse que hay que nombrar 12 profetas o de creerse cualquier cabeza de pescado que se le ocurra en su cabeza porque no quiere sentirse humillado por Dios, cuando Dios ya lo humilló demostrándole que se equivocó en creer estupideces. El amilenarismo cree alegóricamente de la historia, pero es cristocéntrica. Es decir, Dios gobierna, Cristo gobierna, pero de forma espiritual. No va a venir de forma literal para algunos, para otros sí. Pero no hay algo que desencadene esto. No hay una gran tribulación, no hay un anticristo que desencadene la venida de Cristo. Lo que va a desencadenar para algunos, no para todos, para las ramas del amilenarismo, es lo que habla el apóstol Pablo con respecto a la apostasía final, a la apostasía. Va a crecer tanto la apostasía en el mundo que tiene que venir Cristo, pero no por una gran persecución, no por una gran tribulación, no por un anticristo, no por un tercer templo, no por un Mesías que va a establecer Israel. O sea, Cristo va a venir, puede venir cuando, aunque los cristianos premilenaristas históricos, o sea, también creemos en la apostasía final. O sea, creemos en esa misma apostasía, pero esa apostasía la desencadena un personaje también. A la acumulación de apostasía, lo que significa apostasía, apartarse de la fe real, el cristianismo siendo amoral, es decir, dejando la moralidad, siendo sal de la tierra, ¿cierto? Nosotros somos sal de la tierra, salamos para que el mundo deje de contaminarse y pudrirse. Lo que hace el cristianismo es eso, dejamos de ser sal. Y cada vez deja de ser más sal, más sal, más sal, entonces se empieza a pudrir el mundo. Las ideologías del mundo empiezan a contaminar incluso a la iglesia. Tenemos a un papa que acaba de morir, pero que quiso establecer, primero, un documento que se llama Fiducia Súplica, que es la bendición a parejas homosexuales, y introdujo a
obispos homosexuales dentro de la Iglesia Católica. Pero eso no es de extrañarse ya en la Iglesia Católica, porque ya venía apostatando, pero la Iglesia evangélica también han ido apostatando. La Iglesia evangélica ha establecido pastores, obispos homosexuales que casan homosexuales. Entonces, acusar a la Iglesia Católica de eso cuando la Iglesia evangélica hace lo mismo, la diferencia es que la Iglesia Católica es estructural. De su cabeza está podrida. Pero cuando la Iglesia evangélica encuentra a un pastor, a un apóstol, a uno que se cree superapóstol, y la Iglesia evangélica se da cuenta de eso, lo que hace es separarse. Porque apunta con el dedo lo que está mal y no puede por su conciencia seguir a ese tipo de iglesia y estructura. En cambio, la Iglesia Católica, como es estructural y jerárquica, si su cabeza está podrida, lo único que hacen es echar a los obispos que se han rebelado en contra de este Papa, los excomulgan, los sacan, ellos los sacan. Y esta es la parte que quiero llegar, no sé que así he ido muy rápido, pero la opinión sobre el rapto secreto, del premilenialismo histórico, de lo que creían los padres apostólicos, padres de la Iglesia. No hay rapto secreto para el premilenialismo. Cristo viene una sola vez y después de la gran tribulación. Para el amilenialismo no hay rapto secreto. La segunda venida es única. Es decir, los amilenialistas se dividen en dos partes, uno que creen de forma figurativa y otro que creen que Jesús va a venir en su segunda venida de forma literal, pero sin gran tribulación, sin anticristo y sin rapto secreto. Obviamente, porque viene una segunda vez. En eso coincidimos, que va a venir una segunda vez con ese tipo de personas, pero que no creen en el rapto secreto. ¿Cuándo surge el rapto secreto? En 1830, Israel y la Iglesia son dos pueblos completamente diferentes y separados, cuando en la Escritura dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, y haciendo un solo nuevo pueblo. Por lo tanto, el premilenialismo histórico no cree, así como el amilenialismo tampoco cree, que la Iglesia e Israel son dos pueblos por separado, como lo cree el dispensacionalismo clásico. ¿Ya? Por lo tanto, esa doctrina de 1830 tampoco es bíblica, así como, para mí, el amilenialismo en algunas interpretaciones. ¿Ya? ¿Qué piensa del anticristo? Para el premilenialismo histórico, es decir, del primero, segundo y tercer siglo, el anticristo es futuro y surge durante la tribulación. Para los amilenialistas, el anticristo es simbólico o un sistema así como un sistema mundial, pero no es un personaje literal, no es una persona de carne y hueso, sino es un gobierno espiritual satánico. Y los dispensacionalistas creen igual que los premilenialistas históricos en este caso, que es futuro, literal y será el líder mundial antes del milenio. La diferencia en que el premilenialista histórico cree que los cristianos, la iglesia va a conocer al anticristo, va a ser perseguida por el anticristo y va a ser asesinada por el anticristo. Los dispensacionalistas no van a conocer al anticristo, se van a ir justo cuando llegue, va a venir el anticristo y se van a ir antes, y algunos ni siquiera lo van a conocer, ni siquiera van a saber que existió. No van a ser perseguidos por el anticristo, no van a ser asesinados por el anticristo, van a estar 7 años en el cielo comiendo y bebiendo en las bodas del Cordero y van a volver después de esos 7 años de que el anticristo va a matar a las personas, especialmente a los judíos. Eso es lo que cree. Entonces, históricamente, ¿cuál creían los primeros cristianos? Obviamente, lo que creen los post-tribulacionistas como yo, hermano Jonathan, que somos premilenialistas históricos y post-tribulacionistas. Los dispensacionalistas creen una creencia de 200 años, que no tiene sustento porque mal interpretan los versículos. ¿Qué gatilla la venida de Cristo? Para el premilenialista histórico, la tribulación y la gran tribulación que
surge a través del anticristo. Para la milenarista, ¿qué gatilla la venida de Cristo? Para los que sí creen que va a venir de forma literal, el fin de los tiempos designado por Dios, los eventos específicos, como les decía, la apostasía mundial. ¿Qué gatilla la segunda venida de Cristo para los dispensacionalistas? Que está dividiendo etapas para ellos, una secreta, oculta, invisible, y otra visible. La primera es que va a venir el anticristo, y como va a venir el anticristo y va a venir una gran tribulación, Dios los tiene que sacar antes. ¿Cierto? Eso es lo que gatilla. Entonces, son tres posturas que estoy plasmándole. El siguiente. El premilenianismo histórico surge en el primero y segundo siglo, como le comenté, en el primero y segundo siglo. No es que surja después de 1800 años. Primero y segundo siglo. No hay ningún teólogo e historiador que pueda refutar esto. Y si se atreve a hacerlo, no puede ser un académico. Serio. Por eso todos los dispensacionalistas no pueden basarse en los padres apostólicos y tienen que desacreditarlos. Desacreditarlos y decir, no, se equivocaron, no entendieron a los apóstoles. Inmediatamente después de que se murieron los apóstoles, se pervirtió la iglesia y entendieron mal. Como que hay que desacreditar a los padres apostólicos, padres de la iglesia, porque ellos no tenían ni idea de lo que les dejaron los apóstoles. Y cuando le hablaban de tú a tú, le hablaban los apóstoles, ellos no entendían, eran como cabeza de pollo, no sé. Eran como que estaban en su nube, estaban en otro mundo y le hablaban y no entendían. ¿Qué me dijiste? Como que eran así. ¿Ya? Entonces tuvo que venir su pastor, después de 2000 años tuvo que venir el pastor, el apóstol de ahora, y él sí tiene una revelación especial porque tiene la doble unción, y esa doble unción le hace una conexión real con el texto, y ese texto le da una interpretación diferente. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan, el ángel le dice, suba acá, significa que es el rapto secreto. Yo como no tengo la capacidad de entender, de decirle suba acá, para que decirle al apóstol Juan, suba al cielo para mostrarte la revelación, no entiendo, no tengo la capacidad mental para entender qué significa rapto secreto eso. ¿Por qué? Porque yo al leer el texto no entiendo eso. Es como leer cuando el ángel Gabriel viene y le dice a María, muy favorecida, significa que ella tiene una inmaculada concepción y a la vez ella puede entender la desunción de María y de que nunca más tuvo hijos por ese versículo porque ella es muy favorecida. O porque cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, le dice, tú eres la piedra, y sobre esta piedra, no tú eres la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, significa que el apóstol Pedro es el Papa. Yo no puedo, es el mismo tipo de interpretación. Yo leo un texto, me dice una cosa, pero yo tengo que entender una cosa distinta. ¿Se da a entender? Los dispensacionalistas son así. Leen un versículo, no dice nada de lo que está diciendo ellos, que interpretan, pero sin embargo yo tengo que entender lo que ellos me dicen. Entonces usted no puede entender algo que el texto mismo no está diciendo. Por algo el Señor habla de que escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso se lo dice ¿a quién? A todos. A todos. A cada uno. Cada uno tiene la obligación, si quiere ser cristiano, si quiere salvarse, si quiere seguir a Cristo, de escudriñar las Escrituras. ¿Porque qué? Primeramente porque me dan vida eterna. ¿Quiero tener vida eterna? No le creo a esa persona que está ahí adelante porque es soberbio, no me gusta cómo habla, se enreda, le salen gallos, no sé. Entonces usted que la Biblia, léela usted y entiéndela. Porque yo usted como cristiano no tiene una obligación conmigo, tiene una obligación con Dios, con su salvación, con su vida eterna. Porque la salvación, como dice la Escritura, es personal, no es colectiva, no es el comunismo. La salvación no es comunista, la salvación es individual. En el siglo V se establece el amilenarismo, que es histórico, que cree la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, protestantes como la anglicana, presbiteriana, luterana, calvinista, todas esas
creen en el amilenarismo igual que la Iglesia Católica. Y las únicas que actualmente creen en el premilenarismo histórico son las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas son premilenaristas históricas y posttribulacionistas. Todas las iglesias pentecostales, ¿cuáles son las pentecostales? Son las que exacerban el don de lengua, la manifestación del Espíritu Santo en su liturgia o en su enseñanza, para no decirlo tan católico, porque dice, habla como católico. En sus reuniones, que exacerban las manifestaciones del don del Espíritu Santo, que hay que tirarse para atrás, revolcarse en el suelo, darse vueltas, hacer remolino, hacer gimnasta, darse vueltas para atrás. Eso son iglesias pentecostales. Pentecostales, pues nace su nombre, o surge el nombre del día de Pentecostés, y de ahí nace una iglesia que está en Estados Unidos, donde había una iglesia y se manifestó el Espíritu Santo. No me acuerdo la fecha y el año, pero manifestación del Espíritu Santo, y le llamaron el segundo día de Pentecostés, y de ahí surgieron las iglesias pentecostales, donde surgen todas las iglesias colonizadas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, donde surgimos nosotros. Pero mi postura actual, y si usted está viendo acá, yo no veo a ninguno dándose vuelta, ni tampoco exacerbando, aunque yo no encuentro mal hablar en lengua, ni sentir el Espíritu Santo, eso está bien. Amén, está bien. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, como dice la Escritura, ¿cierto? No como lo enseñan otros, porque usted ve y llega a dar vergüenza ver esos videos y decir que soy evangélico pentecostal yo. Pero tenemos una raíz, y la que más se parece es la bautista, para bien o para mal, no sé, pero es la bautista, porque ya no tenemos, yo por lo menos ya no tengo la doctrina pentecostal. Yo no soy dispensacionalista, el pentecostal es dispensacionalista. Entonces hay un cambio de paradigma, hay un cambio de creencia. Amén. Y eso hay que sentirse orgulloso e identificado, porque sí somos lo que denomina la Iglesia Católica protestante, o como denominaron los reformados, pero bautistas, que creemos en ese tipo de doctrina. Pero todas las demás denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, incluso los que no son los ortodoxos, los católicos ortodoxos que son de Asia, y todas las iglesias protestantes y denominaciones que no son bautistas, creen o son amilenarias, o sea, es decir, la mayoría son amilenaristas, y los pentecostales que tienen su propio tipo de creencia que se llama dispensacionalista. Como nosotros pertenecemos al mundo pentecostal, creemos que todo el mundo es dispensacionalista. Pero no. La mayoría es amilenarista. Y son muy pocos los evangélicos que creen como nosotros. En el siglo XIX, en 1830, surge el dispensacionalismo pretribulacionista con su fundador, o el que John Nelson Darby. Es decir, la doctrina que impera en el mundo pentecostal es relativamente nueva. Ya tengo otras cosas más que hablar, pero por el tiempo ya creo que deberíamos dejarlo hasta acá. Y lo único que voy a leer va a ser esto. En la diapositiva 20 dice Juan 14:1. El Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esta es palabra del Señor.
oremos a Jesús, pidámosle a Él por nuestras vidas. Porque no estamos aquí siguiendo, como dice el apóstol Pedro, siguiendo fábulas artificiosas. Dios del cielo y de la tierra, Jesús, te doy gracias, Señor, por el ministerio que estableciste en este lugar hace 7 años, Señor. Que a pesar de todas las dificultades que hemos pasado, Señor, aquí estamos en pie, o a lo mejor de rodillas, pero no dejados en el camino. Hemos seguido la carrera de la forma en que hemos podido, mi Dios. Hemos estado agotados muchas veces, Señor, fatigados en esta carrera, pero no nos quedamos parados, sino que seguimos caminando, incluso gateando, para continuar, mi Dios. Fortalécenos el Espíritu, Jesús, porque sabemos que tenemos tu verdad, porque sabemos que tu palabra es verdad, y tenemos pasión por tu palabra, Jesús. Porque es el motor que mueve esta iglesia, mi Dios. El motor que mueve nuestras vidas, Jesús. No siguiendo hombres, ni haciendo que nos sigan a nosotros, sino que sigan a la palabra de Dios. La enseñanza que surge de ti, mi Dios. No basándose en nosotros mismos, ni creyendo en lo que nosotros entendamos, sino creyendo en los que son sabios y en los que dejaste tú, mi Dios. A tus apóstoles, a los discípulos de los apóstoles, a tu iglesia, Señor, y donde podamos aprender y entender algo de doctrina, mi Dios, para enseñar y compartir, porque sabemos que la responsabilidad es grande, como dice Santiago, no hagáis muchos de vosotros maestros, porque eso traerá mayor condenación. Si hemos asumido la responsabilidad de enseñar, no es para perder a la gente ni perdernos nosotros, sino para que sean salvos ellos y nosotros. Te pido, Señor, que les bendigas, les multipliques, Señor, en riquezas espirituales, y nos bendigas a los que estamos aquí, a Jonathan, al pastor Raúl, a mí. Te ruego, bendícenos, Señor, en bendiciones espirituales, y te lo pido en el nombre tuyo, Jesús, en el único nombre verdadero, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.